Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo 2 y en esta ocasión les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación formativa que tiene como título Política Monetaria Óptima y Choques de Incertidumbre. Mi nombre es Sarita Barrios Guerreros, soy integrante del grupo 2 y mi aporte en el grupo es sobre la política monetaria óptima versus la regla de Taylor simple. A continuación se presentarán mis compañeros. Bueno, pues, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Junior Gonzalo Castro Condori y en esta presentación voy a exponer sobre el libro de textos nuevos, modelos keynesianos. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Josie Marlíes Golpatinco y yo voy a hacer las respuestas de impulso a choques de incertidumbre de la política monetaria óptima de Ramsey. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Vanessa Jennifer Mamani Quispe y mi aporte en el grupo es precios Calvo y precios Rottenberg. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Luis Manuel Molina y yo voy a explicar la parte de la figura 4, que son las respuestas de impulso a choques de incertidumbre bajo las reglas de Taylor. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Adamari Jenny Umpiri Mamani y yo voy a exponer la introducción y las conclusiones. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Yesenia Fontis Beltrán. Yo voy a exponer sobre las respuestas de impulsos a choques de incertidumbre bajo diferentes reglas de Taylor. Buenas tardes, profesor. Yo voy a exponer sobre la política monetaria óptima de Ramsey y métodos de calibración y solución. Siguiente diapositiva, por favor. Empezamos con la introducción. Se ha demostrado que los tipos de rigidez nominales afectan la propagación de la incertidumbre de manera diferente, pero no se sabe si al momento en que modelizan esa rigidez nominal va a hacer variar a la política monetaria óptima. Hay dos enfoques populares para modelar la rigidez de precios. Primero está el enfoque de precios del autor Calvo, el cual nos dice que las empresas se enfrentan a una probabilidad constante de no poder reoptimizar su precio cada periodo. Y segundo está el enfoque de fijación de precios de Rottenberg, donde nos dice que las empresas siempre pueden ajustar su precio mediante el pago de un precio cuadrático. El siguiente, por favor. Estos dos enfoques son equivalentes hasta un primer orden, pero en respuesta a choques de incertidumbre se requiere al menos una perturbación de tercer orden, y para aparecer en una función política se genera diferentes dinámicas bajo la regla de Taylor. Este documento explora cómo la política monetaria óptima responde a los choques de incertidumbre y si su respuesta varía dependiendo de la forma en que se modelen las rigideces de precios bajo los esquemas de los autores Calvo y Rottenberg y sobre la regla de Taylor. Aclarar que nos genera diferentes dinámicas, lo que nos va a ayudar a entender por qué la política monetaria óptima es capaz de lograr las mismas asignaciones. El siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, les hablaré sobre los nuevos modelos keynesianos. Las condiciones de equilibrio de un modelo neokeynesiano básico según Calvo en 1983 y Rottenberg de 1982. El modelo presenta un hogar que maximiza la utilidad, empresas de bienes intermedios que compiten monopólicamente y enfrentan fricciones de precios y productividad exógena, sujeta a segundo momento de choques. La fuerza y el consumo óptimo de mano de obra es un hogar representativo que se caracteriza de la siguiente manera, donde CT es indicador de consumo, NT es oferta laboral, WT es salario real, Y es parámetro de la aversión al riesgo, X es parámetro de su utilidad y N es elasticidad inversa de la elasticidad de la oferta laboral de Fritsch. Siguiente. Continuamos con el precio Calvo. Bajo la fijación de precios de Calvo, solo una fracción 1 menos tita, que vendría a ser la rigidez de precio de las empresas de bienes intermedios, pueden restablecer su precio en un periodo determinado. La siguiente ecuación que vemos es el precio relativo óptimo, que es igual a la elasticidad de sustitución entre bienes multiplicada por 1 menos
la tasa a la que se subsidia la producción de las empresas, todo dividido entre la elasticidad menos 1 multiplicado por el precio 1 y precios 2. La inflación estaría evolucionando de acuerdo a 1 menos la rigidez de precio multiplicada por el precio óptimo elevado a la 1 menos la elasticidad. La función de producción agregada sería igual a la productividad exógena por la oferta laboral, y la restricción de recursos estaría dada por el consumo, donde es una medida de la dispersión de precios que evolucionaría según 1 menos la rigidez de precio multiplicada por el precio relativo óptimo a la menos elasticidad más la rigidez de precio por la inflación y por la dispersión de precios. Siguiente diapositiva, por favor. Los precios de Rothenberg. Las empresas pueden establecer su precio para cada periodo mediante el pago de un anuncio de precio cuadrático. En equilibrio, todas las empresas de bienes intermedios son simétricas y cobrarían el mismo precio. La función de producción agregada y la restricción de recursos estarían dadas por la producción es igual a la productividad exógena por la oferta laboral, y la restricción de recursos estaría dada por el consumo más la rigidez de precios de Rothenberg entre 2 multiplicado por la inflación menos 1 al cuadrado por la producción. Siguiente diapositiva, por favor. Política monetaria óptima de Ramsey. Ramsey plantea un problema que es una secuencia del tipo de interés nominal que maximiza la suma descontada de la utilidad del agente representativo de las condiciones de equilibrio de la economía competitiva. Siguiente. El método de calibración y solución. El factor descuento se va a ajustar al valor de 0.99, la aversión al riesgo a 2, la elasticidad inversa de la oferta de trabajo se va a ajustar a 1, el parámetro de su utilidad de trabajo se va a ajustar a 1/3. Por otro lado, la elasticidad de sustitución entre bienes se va a ajustar a 11. La adherencia de los precios de Calvo va a equivaler a 0.75, mientras que la adherencia de los precios de Rothenberg va a ser igual a la adherencia de los precios de Calvo por la diferencia de la elasticidad de sustitución entre bienes menos 1 entre 1 menos la adherencia de precios de Calvo por la multiplicación de 1 menos la adherencia de precios de Calvo por el factor de descuento. Por otro lado, la persistencia del choque tecnológico va a equivaler a 0.95. La volatilidad en estado estacionario de choque tecnológico se va a ajustar a 0.01. La persistencia del choque de incertidumbre se va a ajustar a 0.76. Y por último, la volatilidad del choque de incertidumbre se va a ajustar a 0.392. La siguiente parte trata sobre política monetaria óptima versus la regla de Taylor simple. Aquí se comparan las predicciones del modelo bajo la política monetaria óptima de Ramsey con las predicciones bajo una política monetaria simple, y la regla de Taylor se presenta mediante la ecuación 19, en donde el logaritmo de la tasa de interés nominal menos el logaritmo de la tasa de interés es igual al coeficiente de inflación de 1,5 por el logaritmo de la tasa de inflación. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, la figura 1 nos muestra las respuestas de impulso ante un aumento de la desviación estándar en la incertidumbre, cuando la política monetaria sigue la ecuación 19. Esto quiere decir que un aumento de la incertidumbre en los hogares adversos al riesgo induce a los hogares a reducir el consumo y participar en el ahorro. Por un lado, con los precios de Rothenberg, la caída del consumo provoca una caída en la producción y la inflación, y la caída conjunta de precios y cantidades implica que los choques de incertidumbre actúen como choques negativos de demanda, mientras que con los precios del modelo Calvo,
aumenta la incertidumbre y los shocks de incertidumbre actúan como shocks de aumento de costos, es decir, aumenta la inflación y disminuye la brecha del producto. Por lo tanto, cuando la política monetaria sigue una regla de Taylor, la tasa de interés nominal cae en el modelo con rigideces de tipo Rutenberg, mientras que se eleva en el modelo con rigideces del precio calvo. La siguiente diapositiva. Continuando con la figura 2, tenemos la representación de la política monetaria óptima, así como también esta figura nos muestra las respuestas de impulso a un aumento de la incertidumbre bajo la política monetaria óptima. En este caso, la inflación y las brechas de producto van a estar completamente estabilizadas en los modelos de precio de Calvo y Rotenberg. Como se ha mostrado en la figura anterior, la figura 1, con rigidez tipo Calvo, un aumento de incertidumbre va a actuar como un shock de aumento de costos cuando la política monetaria sigue una regla de Taylor. Y los choques conducen a una compensación estándar entre la producción y la inflación, lo cual dificulta que la política monetaria óptima pueda estabilizar la brecha de producto y la inflación al mismo tiempo. Entonces, a diferencia de los shocks de aumento de costos, los shocks de incertidumbre no van a implicar un equilibrio entre la producción y la inflación. Siguiente diapositiva, por favor. La respuesta de impulso a choques de incertidumbre bajo diferentes reglas de Taylor, como podemos ver en estas imágenes, las respuestas a estos impulsos están en porcentaje de desviación de su estado estacionario estocástico. Hay una propagación adicional que funciona a través del comportamiento precautorio de fijación de precios de las empresas. O sea que cuando estas aumentan la incertidumbre, las empresas a las que se les permite reajustar su precio aumentan el precio para poder autoasegurarse contra el riesgo. En estos diferentes cuadros podemos entender intuitivamente por qué la política monetaria logra la estabilización conjunta del producto y la inflación. Es útil comparar las predicciones bajo las reglas de Taylor con diferentes coeficientes de inflación y no solamente con los coeficientes determinados que tenemos. Cuando el coeficiente de inflación es extremadamente alto, podemos ver en estas curvas el efecto de la incertidumbre se neutraliza en ambos modelos, tanto como en Calvo y Rutenberg. De hecho, tanto en Calvo como Rutenberg, una regla de Taylor que responde muy agresivamente a la inflación puede generar asignaciones cercanas a las que se encuentran bajo el nivel óptimo de la política monetaria. Continuando con la exposición, la figura número 4, les voy a pasar a explicar las respuestas de impulsos a choques de incertidumbre, pero bajo diferentes reglas de Taylor, siguiendo el precio de fijación de Rotenberg. En esta figura se comparan las respuestas siguiendo para fijar el tipo de interés según la regla de Taylor, pero con diferentes tipos de inflación. Tenemos inflación de 1,5, 5.0 y 100. En las líneas sombreadas o punteadas la demostración. Cuando el coeficiente de inflación es muy alto, el efecto de incertidumbre se neutraliza en los modelos de Calvo y Rotenberg. De hecho, en Rotenberg la regla de Taylor responde muy agresivamente cuando la inflación es 100, y esto genera asignaciones cercanas a que haya una política monetaria óptima. Y cuanto mayor va a ser la inflación, mayor es la caída de la tasa de interés real ante una caída de la inflación. Asimismo, una disminución en el interés real sobre los ahorros va a debilitar el ahorro preventivo y va a estabilizar la demanda agregada. En Rotenberg, en especial, la demanda agregada implica un coste marginal nominal estable. Bien, terminando con las conclusiones, se ha demostrado que los choques de incertidumbre se propagan de manera diferente bajo el supuesto de precios de los autores Calvo y Rutenberg, cuando la política monetaria se establece de acuerdo con la regla empírica de Taylor. El dinero óptimo logra la estabilización de la inflación y la brecha de producto bajo ambos supuestos de fijación de precios. Y por último, si bien la rigidez de precios sí importa bajo la regla de Taylor, pero no importa bajo la política monetaria. El siguiente, por favor.
Eso sería todo. Muchas gracias.